Javier, el hecho de que el turismo sea tu constante vital en el mundo profesional, ¿en algún momento has llegado a pensar que terminarías en Málaga? De momento, no sabemos lo que nos espera después de haber rodado por buena parte de España. Bueno, la verdad que nunca hubiera pensado que hubiera acabado en Málaga, ¿no? Digamos que en el destino en el que pues prácticamente yo he disfrutado de toda mi época vacacional, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Claro. Nunca lo hubiera pensado, pero sí que era un deseo, desde pequeño. Yo siempre he deseado llegar o vivir en un lugar de costa, ¿no? Y qué mejor que la provincia de Málaga, que es el mejor sitio para mí de Europa, no porque viva aquí, ni mucho menos, sino de Europa y parte del mundo. Cierto. Aquí tenemos, yo creo que la joya del paraíso, ¿no? Málaga es pues lo más, no solo para trabajar, sino por el tiempo libre que tienes después de trabajar, ¿no? Que se puede disfrutar de forma cómoda, puedes aparcar en cualquier sitio, puedes disfrutar, tienes de todo. Luego tienes conexiones con el aeropuerto para poder viajar en cualquier lugar del mundo. Entonces, siempre fue mi deseo, pero nunca pensé que acabaría aquí, ¿no? Claro, tu primera, digamos, conciencia de este rincón del sur, siendo niño, Estepona. Estepona, efectivamente. Nosotros veníamos a veranear aquí todos claro, los años, que recuerdo que salíamos de Madrid a las 10 de la noche y aparecíamos en carretera. La Cuesta de la Reina. De la Cuesta de la Reina, veníamos a veces por Córdoba, Sí. a veces veníamos por Jaén y Granada. Por Córdoba era más cómodo, Sí. En aquella época. Y bueno, pues nos tomábamos los churros por la mañana aquí en Torremolinos y acabábamos en Estepona. Tardábamos 3 horas en cruzar, prácticamente de Málaga a Estepona, ¿no? ¿Y quién te lo iba a decir? Que siendo niño aquí, bueno, pues disfrutaste en familia, con los periodos vacacionales, y que luego, al cabo del tiempo, después de haber estado en muchos puntos, islas, tanto Canarias como Baleares, como Barcelona, como en distintos espacios, Madrid, tu tierra natal, por otra parte, ¿quién te iba a decir que volverías de nuevo a la Costa del Sol, pero ya no como niño, sino como un profesional, un gestor, que si hoy es lo que es la Costa del Sol, tú aportaste y sigues aportando a los atractivos de la Costa del Sol, Málaga capital incluida, algunos granitos de arena. Pequeñitos, unos pequeñitos granos de arena. Bueno, he aportado, digamos que para mí no... Málaga no es una segunda tierra, es una primera tierra. Hay que tener en cuenta que la vivencia o el día a día en una ciudad como Madrid es algo muy distinto a vivirlo en Málaga, ¿no? Se vive con mucha más relajación aquí. Y luego hay una cosa, bueno, que yo prácticamente desde pequeño he mantenido con Málaga cierto vínculo, ¿no? Y ese vínculo son mis amigos de pequeño. Anda. No son mis amigos de Madrid, porque como yo he tenido que vivir tanto tiempo fuera, no eran los del colegio de Madrid, sino mis amigos de pequeño son aquellos que conocí en Estepona y que mis padres y sus padres nos presentaron, y hemos tenido ese vínculo que ha perdurado en el tiempo y que yo he pasado, como tú muy bien dices, de vivir esa época vacacional de disfrute del típico madrileño
en Estepona Sí, sí. a venir a trabajar profesionalmente y tener esos mismos amigos. O sea, mis amigos más de la infancia son los que viven en Estepona, curiosamente, que era con los que disfrutaba en verano. Claro, porque bueno, la vida tiene muchos prismas y el prisma del veraneo, del ligue, de las horas nocturnas, Las pandillas claro, de eso verano en Estepona. aquí se queda, ¿no? Guardamos pandillas, incluso algunos amigos de la pandilla, padres han sido alcaldes de Estepona. Estamos, fíjate. Y además, seguro que cuando vas a Estepona y algunos rincones te suenan de haber tú callejeado, a lo mejor hasta te ves tú entre medio de, bueno, pues de la escena urbana, ¿no? Ahí está Javier, Totalmente, o estuvo Javier, ¿no? Me llegan imágenes muchas de aquella época, ¿no? Cierto es que Estepona es un municipio que ha cambiado muchísimo. En prácticamente esos 45 años que yo llevo viniendo a Estepona, y tengo imágenes de pequeño de distintas, donde comía pipas, Claro. en qué coches de choque me montaba, porque Estepona, La feria, la feria de Estepona, claro. y luego yo de pequeño corría los 1500 metros en la avenida Juan Carlos I de Estepona, donde no había nada construido. O sea, a partir de los 200 metros que te alejabas de la playa de Estepona, Sí. ya no había nada construido. Ahora ya está todo construido. Hasta el polígono industrial, hasta el propio estadio de atletismo y la propia actual feria de Estepona. O sea, allí no había nada. Entonces yo corría a los 1500 metros, iba y vuelta, y yo corría como en el campo. Las vueltas que da la vida y las que quedan porque den. Todavía queda. Porque todavía ¿quién nos te iba a queda. decir, por otra parte, empleando esta expresión, que tú siendo hijo, pues de una familia, en este caso concreto de tu padre Roberto y tu madre Rosa María, hijo de un ingeniero, y tú lo de la ingeniería lo llevas como hijo de, pero no porque tengas tú No una me llegó de por especial... vocación. Eso desde te iba a luego, decir, desde ¿no? luego, no. Cuando en casa sois tres hermanos, Tres hermanos. tú eres el pequeño, Sí. el único que se sale un poco del tema de la ingeniería, o había ya algunos... Bueno, mi hermano estudió Derecho, Vale. después estudió Notaría, ¿Estamos? mi hermana Económicas y Empresariales. Bien. Yo estuve entre medias, ¿no?, de los números y de la parte y de la parte jurídica, ¿no? También en turismo se estudia Derecho, ¿no? Seguro. Derecho administrativo, pero yo me he inclinado mucho más por la parte numérica de gestión empresarial. También es cierto que es el turismo es una industria en la que a nivel oportunidades laborales es de las que más oportunidades ofrece, desde todos los ámbitos, desde el ámbito de trabajadores de primera línea, como sean camareros, camareras de pisos, El sector hasta el es ámbito de la diverso. gestión, ¿no?, y de la dirección. Claro. Entonces yo no seguí, ninguno de los tres hermanos seguimos los pasos del ingeniero. Eso iba a decir también. Pero sí que es cierto que la vida y esa profesión de ingeniero de mi padre nos ha llevado a tener que vivir en nuestra infancia lejos de España. Ahí va. Hemos tenido que vivir a los 10 años, que para nosotros, para los tres hermanos, fue un drama, cogernos un avión, con lo que costaba coger un avión en aquella Porque época. vivíais en Madrid de una manera cómoda. Cómoda. ¿Verdad? Nosotros vivíamos en Madrid, en el barrio de San Martín. Claro. Muy La cerca. vida encarrilada, buena zona, Sí. y con condiciones para, bueno, pues para tener una vida tranquila. Correcto, sí. Y claro, Lo que ¿qué pasa pasa? que- Que tu padre es muy buen profesional. Claro, mi padre, que había llevado obra civil y obra pública prácticamente en casi todos los países de África, Amigo. tercer mundo, que eran contratados a España, pues le destinan a Buenos Aires. Ala. Cuando nosotros teníamos 10, 11 y 12 años. Nosotros somos tres hermanos. En y plena prácticamente- adolescencia. En pleno momento, imagínate el drama en el avión, los tres llorando, saliendo de Madrid, yendo camino de Buenos Aires, donde no habíamos cogido nunca un avión y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí, ¿no? ¿Y allí cuánto tiempo? Nosotros estamos casi 2 años en Buenos Aires viviendo, en el barrio de Núñez, un barrio muy cercano al estadio River Plate. Nos pasamos del Bernabéu al River Plate, ¿no? Sí, es verdad. Al Monumental, que llaman ellos de Sí, River sí. Plate.
Y allí vivíamos en ese barrio que estaba más o menos un poquito en la zona de las afueras de Buenos Aires, pero que íbamos al colegio al centro de Buenos Aires, ¿no? Al colegio de los maristas. Entonces, siempre hemos sido maristas, ¿no? Entonces, por las mañanas nos llevaba... Tanto en Madrid como en Buenos Aires, como luego como siempre... en Buenos Aires, siempre maristas, Claro. siempre maristas. ¿Y allí qué hacía? ¿Cuál era la responsabilidad de tu padre? ¿Qué obra pública había en Buenos Aires? Pues la construcción de parkings, la construcción de viaductos, la construcción de metros, o sea, él siempre ha tenido en la responsabilidad de lo que es su empresa, la construcción de centrales nucleares, de edificios en Madrid, siempre obra pública y obra civil. Con mucho nivel. Con, bueno, construcciones de Claro. importante calado. Sí. Porque incluso en una de las idas y las vueltas también Colombia, Correcto. Allí- metro de Colombia también. Metro de Colombia, sí, el Metro de Colombia, que yo era un consorcio hispano-alemán y nos tenemos que ir, pues prácticamente yo tenía 17 años a Colombia. Eso fue después a de- Medellín, donde Medellín estaba en plena ebullición de lo que era la época del narcotráfico. Turbulenta, Sí. claro. Porque primero Buenos Aires, se acaban los 2 años de Buenos Aires, se vuelve a Madrid. Vuelve a Madrid y ya a que los le estamos 4 o tomando- 5 años... ¡Chicos! Vuelta otra vez Vuelta Vuelta a cruzar el Atlántico a a Colombia, que nos espera el suburbano. Correcto. ¿Cuánto Allí. tiempo en Colombia? En Colombia estamos 3 años. En Colombia estamos 3 años. De hecho, vivíamos en Medellín. Allí había cierta rivalidad en quién tenía el primer metro de Colombia, entre Bogotá y Medellín, y fue Medellín la que tuvo la iniciativa, un consorcio hispano-alemán con varias empresas. Y a mi padre le tocó gerenciar lo que es el metro de Medellín, que no es un metro, Sí. que es un viaducto. Un viaducto. Claro. Que va sobre raíles, o sea que no es subterráneo. Exacto, exacto. Oye, y claro, ante tantos cambios climáticos, urbanos, sociales, uno cómo se va desarrollando como joven, porque claro, vivíais un poco quizás los 3 hermanos con la mosca tras la oreja a ver por dónde papá Por luego donde nos nos toca sale. el siguiente, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que viajar y vivir en el extranjero prácticamente desde pequeñito te curte, te abre mucho la mente, Da bagaje. te da mucho bagaje, mucha Claro. experiencia. Aunque os fuerais casi llorando en el avión la primera vez, La ¿no? primera vez, bueno, Vale. pero eso duró 2 días. Exacto, porque luego cuando ya tuvimos los se amigos descubre el allí, mundo, ¿no? pues, O el totalmente. nuevo mundo. De hecho, tenemos hermanos en Buenos Aires, como si fueran hermanos nuestros, amigos nuestros que todavía mantenemos el contacto. Uña y carne. Sí, con ellos. Porque claro, nosotros llegamos allí, imagínate. Entregaos. Teníamos la suerte de que del mismo idioma, y eso culturalmente ayuda, ¿no? Porque digamos que el carácter argentino, el carácter español es abiertos, y por lo tanto pues eso nos facilitaba mucho. Lo mismo ocurrió en Colombia. Lo que pasa es que las circunstancias en Colombia eran bastante distintas, ¿no? Porque además pues, Colombia estaba en aquella época en cierta ebullición con el tema de las esmeraldas, de lo que son las fuerzas revolucionarias de Colombia, las distintas guerrillas que Un tenía país Colombia. muy vitalista. Desde luego. Antes que Buenos Aires tampoco se queda atrás, pero No bueno. se queda de lo que pasa es que son medidas distintas, ¿no? Porque el Exacto. colombiano tiene un carácter más parecido al español, el argentino es más parecido entre el español y el italiano. Hay ¿no? más italiano. Hay más italiano. Claro. Se acaba el metro o la etapa en Colombia, vuelta a Madrid, Javier, y ya te iba rondando en la cabeza el tema del turismo. Ya fue cuando realmente empecé a mostrar interés en lo que es realizar la carrera de turismo, aunque yo tenía también expectativas de poder estudiar periodismo. Al Ahí final voy. me decanté por el turismo. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante para que uno sí y el periodismo no? Bueno, pues fundamentalmente las oportunidades laborales. Vale. Fundamentalmente las oportunidades laborales. Ahí en el turismo, para mí, bueno, entre medias estuve en Francia y en el Reino Unido, obviamente estudiando idiomas. Como yo no era un gran estudiante, mi padre me mandaba para allá para estudiar idiomas. Pero te iba a servir igual para periodismo que para turismo. Me iba a servir igual, lo que Claro. pasa es que para turismo era prioritario, y era Totalmente. vital, ¿no? Claro. Entonces, al final aprendí inglés, aprendí francés, y eso fue lo que me dio el vínculo para poder estudiar turismo.
desde el punto de vista, porque además en turismo, en la carrera, se estudia ambos idiomas, ¿no? Exacto. Y entonces yo ya tenía cierta ventaja porque lo había estudiado incluso antes de la carrera, ¿no? Entonces me fui y ya me fui directamente a la escuela de turismo a estudiar y entré en esta industria. Claro. ¿Cuántos años por entonces la carrera? Pues la carrera era de 3 años. 3 años. Yo llevo 33 años prácticamente en el turismo, ¿no? Claro, porque el turismo hasta hace bien poco, 20 años en concreto, Sí. no eran unos estudios universitarios, ¿no? No, efectivamente. ¿Eh? Bueno, era una diplomatura. Exacto, una En aquella época diplomatura. era una diplomatura, pero con la diferencia que en aquellos años la carrera de turismo, después de los 3 años de esa diplomatura, tenías lo que se llamaba una reválida, un examen de los 3 años. Y entonces, para homologar ese estudio de convalidar de turismo, tenías que estudiar o tenías que aprobar la reválida. Sin aprobar la reválida no tenías la diplomatura. Claro, claro. ¿Lo viste claro desde el primer momento o entraste con ciertas incertidumbres? No, lo vi claro desde el primer momento. Yo creo que era algo que me gustaba, a mí me tiraba mucho lo que era los establecimientos hoteleros. Tenía cierta obsesión por dirigir un hotel. Ay, qué bueno. Es la típica obsesión que tienes cuando empiezas la carrera. Dice, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Guía turístico, agencia de viaje, sector hotelero? Sector hotelero. Y la obsesión era llegar a dirigir un hotel, grande, pequeño. No, esa era la obsesión y la vocación. Hombre, cierto que es. entró cuando empecé con los estudios. Cierto es que tú jugabas con ventaja por el hecho de vivir en una gran ciudad. Si te ponen en Cuenca o si te ponen, pues qué digo yo, en Jaén, no hay grandes hoteles, Correcto. con lo cual a lo mejor no hay tanta llamada de atención cuando uno va a Madrid y ve el Eurobuilding o ve O ve el Palace, o el ve el Palace. Ritz. Claro. Entonces ve hoteles. La meta era trabajar en aquellos tipos de hoteles, el Eurobuilding, el Villa Magna, el Ritz, el Palace, y aquello para mí era como el futuro, ¿no? Universos que se abrían con posibilidades de conocer gente, atención, lujo, turismo, claro que sí, viajar, conocer. Y sobre todo más que nada por mucha vocación de servicio, que es lo que tienes que tener en esta industria. O sea, es trabajar para servir, con un objetivo de prestar un servicio, de no ser servilista, sino prestar un servicio. Yo recuerdo en el primer hotel que trabajé en Madrid, porque ya hice un trabajo en práctica. El Santo Mauro. Santo Mauro. Gran lujo. 5 estrellas. Muy por arriba, ¿eh? Empecé, la verdad que era un hotel además en el que tocabas todos los palos. Los hoteles, cuanto menos dimensión tiene el hotel, más oportunidades tiene de relacionarte o de realizar diferentes funciones. Claro, ¿no? claro. Y de hecho, recuerdo que en aquella época todo el equipo de recepción del Santo Mauro, todos acabaron siendo directores de hotel con Acioteles. Qué buena escuela. Sí. Hacíamos competición interna de quién prestaba mejor servicio al cliente. Anda, pique. O sea, ya no era un piqué total, ¿no? Ay, Ya qué no bueno. era una cuestión de que el director nos vigilara o nos dijera o nos diera instrucciones, que entre nosotros mismos nos hacíamos competencia, Sí. pero competencia sana Claro. para prestar un mejor servicio. Profesional, sí. con Profesional, esmero. Con esmero, efectivamente. Y Con sabiendo- vocación, sobre todo con vocación. Exacto. Con vocación de servicios. A ver quién recordaba más los nombres de los clientes. Nos hacíamos exámenes de quién conocía, porque Santo Mauro es un hotel muy peculiar, un hotel pequeño con todas las habitaciones distintas. Nos hacíamos competiciones de quién conocía mejor cada una de las habitaciones y de los rincones. Todas las habitaciones Metro. distintas. Todas las habitaciones ¿Cómo distintas. cuántas tenía? 37 habitaciones. Hoy en día ya tiene más, porque Sí, vale, hizo vale. un anexo. Aquello era un edificio que fueron embajadas de Filipinas, de Canadá, de Dinamarca, O sea, que ya el y la edificio- convirtieron en un hotel. Antonio Catalán la convirtió en un Era hotel. un monumento, claro. Pero efectivamente era un lugar, un BIC, un bien de interés cultural, claro, protegido, claro. y tenía habitaciones de todo tipo, o sea, desde dúplex, suites presidenciales, suites... Pero qué buen lugar de aprendizaje. Sí, la porque al verdad menos que dominabas el espacio y no esos otros muchos hoteles donde también tú has sido director de miles y pico de habitaciones, donde ahí
el mundo... Yo recuerdo todos los números de las habitaciones de aquel hotel y cómo era cada una de las Santo habitaciones. Mauro. ¿Y ahí hiciste de todo? Ahí hice de todo, yo empecé desde abajo. Ahí voy. Empecé de mozo, de noche, hacía las veces de mozo y recepcionista de noche, limpiábamos los zapatos a los clientes. Recuerdo que nosotros le dejábamos una caja de zapatos de madera en la puerta Sí. de la habitación y los clientes cogían, abrían la caja, dejaban sus zapatos. Yo recuerdo un cliente que por secreto profesional Vale, no podemos lo decir dejamos. quién, pero era un presidente de una productora que me acuerdo que dejaba sus zapatos, los de su mujer y los del niño pequeño para que los limpiáramos. Anda, ¿y erais vosotros? Y éramos nosotros los que los limpiábamos. Y fíjate hasta qué exigencia en el servicio pedían los clientes, que los clientes olían los zapatos para saber si les habías echado betún o no, o simplemente les habías pasado el trapo. Porque además es que hay un olor especial cuando el zapato está limpiado con betún. Correcto, correcto. Es cierto, sí, hay un sí, aroma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando ¿Y había betún? el cliente sospechaba, decía, es claro que no, es que olía Claro, distinto. Entonces claro. el cliente bajaba y nos decía, este no lo habéis limpiado, ¿eh? Aquí habéis pasado un pañito, pero no tiene crema. Me recuerdo que este señor nos dejaba los zapatos de su bebé para que los limpiáramos también. Hasta del bebé. La verdad que era un hotel donde la competencia interna entre los trabajadores hacía que elevara el nivel del hotel muchísimo más. Y eso fue, digamos, tu primer trabajo después de terminado tu formación básica, ¿no? Correcto. También hiciste un máster. Sí, yo hice lo que es la diplomatura de técnico de empresas y actividades turísticas junto con la reválida. Claro. Y luego hice el máster de gerencia y dirección hotelera de la Universidad Politécnica en Madrid. En aquella época decían que era el mejor que había. Además, los grandes profesionales de Madrid eran los que daban clase en el máster. Y yo acabé haciendo el máster, trabajando en el hotel, terminando la carrera, haciendo el máster y de todo. Qué bueno. Te formaste, pues, de la mejor manera posible que un técnico podía formarse en aquellos años. Y de ahí tu proyección posterior, que ha ido, pues, de hotel en hotel, de lugar en lugar. Porque, claro, decir director de hotel, a priori dices qué bonito, ¿no? Vale. Pero, amigo, la maleta siempre preparada, ¿no? Sí, yo recuerdo que llegué a contabilizar hasta 13 mudanzas, ¿no? Desde que salí del Santo Mauro en Madrid hasta que prácticamente llegué a Málaga. Claro. En ese transcurso pasé pues primero por Canarias, en un programa de formación de directores de la cadena Riu Hoteles. Sí. Después me fui a Mallorca. De isla a isla, De y tiro porque de me toca. archipiélago a archipiélago, tiro porque me toca, ¿Eso? en distintos producto vacacional, ambos, unos todo incluido, otros de nivel superior. Luego acabé en Barcelona, con la misma cadena con la que había trabajado en el Santo Mauro, es decir, me fui y volví a Hacia Hoteles, con Antonio Catalán, que es prácticamente uno de los grandes gurús de la hotelería urbana. Y bueno, de Barcelona pues ya llegué a Málaga. En esa contabilización de desplazamientos y por distintos centros de trabajo, pues yo contabilicé hasta 13, 14 mudanzas, ¿no? Que se dice pronto. Porque yo no Iba sé. con 3 maletas. a todos Claro. lados. ¿El director duerme en el hotel o duerme fuera? Yo he dormido muchas veces en hoteles, muchos meses. Esos son 24 horas. Muchos meses, 24 horas. Ahí no desconectas. No desconectan, nosotros tenemos negocios abiertos 24 Eso horas, iba a de los decirte. pocos que hay abiertos 24 horas. Es decir, día a día, hora a hora, minuto a minuto, estando en el tajo, en el trabajo. Totalmente, sí, sí, sí. Eso son cosas que a veces no... Eso no se olvida. No se sabe. De hecho, en Barcelona prácticamente del año que estuve, los 6 meses estuve alojado en el hotel. A mí me tocó en Barcelona, como curiosidad, me tocó cuando el Real Madrid fichó a Figo y la primera vez que jugó el Madrid en Barcelona me tocó en el hotel. ¿Y por qué asocias Figo, Barcelona? Pues porque ese día tuve 17 amenazas de bomba en el hotel. Entonces, ¡Qué fuerte! sí, sí, sí. Entonces, la primera vez llamamos al artificiero, la segunda vez ya dijimos, esto es una broma de mal gusto, ¿no? Claro. Pero sí, y suena lo, la y lo flauta. asocio porque esa fue una de las noches que, como director de un hotel,
me ha mantenido despierto toda la noche. Aquello se convirtió el hotel prácticamente en un fortín, ¿no? Rodeado de aficionados del Barcelona, con trompetas para no dejar dormir al Real Madrid, ¿Qué nivel? y las amenazas de bomba para distorsionar lo que era la operativa del hotel y para que los jugadores pues no descansaran y al día siguiente tuvieran un rendimiento menor, ¿no? Claro, había que desgastar al contrincante. Aquello fue curioso, fue cuando a Figo le sacaron el tema. el tema. Por cierto, Javier, ¿y cuándo fue la primera vez que tomaste conciencia de que este hotel tú eras el director? O sea, ¿cuándo te dijeron, Javier, los números son estos, me los tienes que poner aquí, el servicio y la explotación tiene que funcionar de perla? Chicos, Pues eso a fue la piscina. En Barcelona, eso fue en Barcelona. ¿Habías estado antes en Canarias? Yo había estado antes en Canarias. Pero Lo que era... pasa que era una ruta de formación, ¿eh? Vale. Fue una formación teórico-práctica en un programa de formación de directivos que tenía Riu Hoteles. ¿En Fuerteventura? Estuve en Gran Canaria y en Fuerteventura. Vale. Primero en Gran Canaria, en la playa de Meloneras, en un hotel de 447 habitaciones, Ya va bien, un claro. 4 estrellas superior, y después me fui a un 4 estrellas superior en Fuerteventura. Vale. En Fuerteventura llegaba el periódico a la 1 de la tarde. Y recuerdo que en la zona de Jandía pues solo había un médico, para prácticamente 12.000 habitantes en la zona de Pájara. ¿Qué cosas? Y de ahí, que estaba en formación, me fui a Baleares, donde estaba de director de alojamiento, ¿no? En director de alojamiento ya empiezas a tener cierta responsabilidad sobre la gestión de un establecimiento. Hotel Club Maca. Club Maca Alcudia. ¿Hay Sí. muchos hoteles por encima de las 1000 habitaciones? Pocos, en España pocos. Este era uno. Este tenía 1070 habitaciones. ¿Y te toca ser director de alojamiento de este hotel? Correcto, así es. Así ¿Y es. cómo? Javier, ¿cómo se organiza un hotel con 1000 habitaciones? Bueno, pues con un buen equipo de trabajo dentro de lo que son los mandos intermedios. Realmente eran 3 hoteles, yo recuerdo que además en aquel hotel teníamos un lago y teníamos hasta zoológico, nos gastábamos 200.000 pesetas. Hasta un supermercado, 200.000 pesetas un al estadio año. de fútbol, puedes llenarlo. Tenía de todo. Claro. En el bingo iban 1.500 personas, solo a los bingos que organizaba el equipo de animación, que me tocaba llevarlo a mí, nos gastábamos 200.000 pesetas en comida para animales en el zoológico. Tenemos un pequeño zoológico dentro del hotel, ¿no? Claro. Y teníamos de todo. ¿Cómo se organiza? Pues nosotros, el hotel, el complejo eran 3 hoteles y mi despacho estaba en uno de esos hoteles, pero yo tenía gobernantas en cada uno de los 3 hoteles, lo que era un equipo de mantenimiento, jefe de recepción. ¿Cuántas personas pueden trabajar en una instalación? Unas 350 personas trabajaban. Camareros, limpiadoras. Yo tenía responsabilidad de 180 trabajadores, Claro. en este caso. Menuda formación. Curioso, ¿verdad? Porque empezaste con un hotelito de 30 y luego multiplicaste la cifra a 1000 y pico. Correcto. Y luego te dijeron, amigo, aquí tienes la vara de mando. Y en Barcelona... En Barcelona pues me toca llevar el Hotel Diplomático, uno de los emblemáticos de la ciudad. Hotel Diplomático, que está en calle Pau Clarís con Consejo de Ciento. Un hotelazo. En el Ensanche, un buen hotel, hotel 4 estrellas. Claro. En aquella época era el hotel de mayor facturación de la compañía, de la cadena de hoteles. Y bueno, Barcelona es una ciudad muy competitiva a nivel urbano, ¿no? Sí. Y la verdad que un año muy, muy bonito, porque además yo no llegué como director. O sea, yo venía de director de alojamiento y a mí me ficharon como jefe de recepción. Vale. Y lo curioso es que el consejero delegado, a la semana de entrar yo a trabajar en el hotel, me llamó al despacho y me dijo, un consejero que tenía, Antonio Catalán, y me dijo, tú vas a ser el director Te tiró del los hotel tejos. desde mañana. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que él vio una forma de trabajar, entiendo yo, que diferente, en un hotel que prácticamente acababa de coger la compañía. Él era conocedor de mi trayectoria anterior en el Santo Mauro, por eso he dicho antes que todos los que trabajamos en el Santo Mauro
acabamos todos de directores. Era un buen equipo, digamos que era una buena escuela de formación, Claro. el Santo Mauro, para después poder dirigir hoteles de envergadura, ¿no? Y ahí fue cuando el consejero delegado me dijo: tú eres Javier de Santo Mauro, tú mañana empiezas a llevar el ¿Y hotel. tú te lo creíste? Y yo le dije, pues... ¿Tú para conocías mí- a Antonio Catalán? Pues claro, perfectamente. ¿Anteriormente? Yo había trabajado con él. Claro. Sí, 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 Bien, sí, pero sí. ¿no te esperarías que te dijera? Yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. O sea, de hecho, a mí me fichan como jefe de recepción, no me esperaba. Ya ves tú, de jefe que de a la recepción, semana, de que a hombre, la semana hay un escalón entre me ser iban a jefe- decir, oye, tú eres el director ahora. Nada. Y entonces, claro, digo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Aquí Vamos a estamos. ver los números, Hombre, ¿dónde están? para eso hemos estudiado. Correcto. Y hemos estado en 20.000 sitios, ¿no? Totalmente. Que por cierto, estando en Canarias fue cuando tú conoces a tu mujer. Yo conozco a mi mujer en el máster. Ah, en el Cuando máster. hago el máster de Que también gerencia ella- y dirección hotelera. Catrín Catrín es del sector. también es del sector. Ella es directora de hotel, de uno de los hoteles de aquí de Málaga, y también ha sido directora de hotel en Marbella. O sea, que al final, Javier. en casa no hablamos de trabajo. O sea, el tema del turismo, en tu caso, y en el de Catrín también, llega al extremo de lo íntimo también. Totalmente. Yo creo que es vocación de servicio que tenemos Sí. en casa. Todo. Hombre, habréis coincidido muy poco, por no decir casi nunca, trabajando en el mismo sitio. Nunca hemos trabajado en el mismo sitio. Ahí está. Ahí está la clave. Ahí ¿no? está la clave. Nunca hemos trabajado en el mismo sitio. Eso es duro Por también. eso nos llevamos bien en casa. Pero también es duro, ¿no? Sí, la verdad que vamos, el trabajo de Ni tanto director ni de tan hotel calvo, ¿no? requiere mucha dedicación. O sea, lo hemos comentado antes, ¿no? Un hotel, una empresa abierta 24 horas. Yo recuerdo en toda mi trayectoria haber tenido llamadas a las 5 de la mañana de clientes que te la pasa un recepcionista que tiene un problema. Y ¿Tú te tal. imaginas que estás en familia, en tu casa, y que ocurran esas situaciones como las que estás contando? Sí. Hombre, si te pillan en el hotel, pues a lo mejor no te trastorna tanto. Sí trastorna, pero te trastorna menos. Que si, estando tú en tu casa o con tu familia, surja la incidencia. Surge y bueno, y la verdad que encantado, porque al final Te toca. el dirigir un hotel es como dirigir una familia, ¿no? Al final tienes una serie de trabajadores que prácticamente los trabajadores ocupan el 60% de tu tiempo, ¿no? Exacto. Luego la otra parte es la gestión y la atención al cliente, pero eres como una familia, ¿no? Claro. Y Es al un final, equipo. y al final te acostumbras a que puedas tener llamadas ahora Claro. intempestivas porque la necesidad del cliente surge Totalmente. y tienes que atenderla, o sea, tienes que dejar todo el tema personal para poder atenderla, y eso al final es lo que yo creo que te llena, ¿no? Y por eso hablaba antes de vocación de servicios, la parte bonita que tiene un hotel. Estamos hablando de que la dirección de un hotel es un trabajo de los más dinámicos que hay. Había un director que escribía una carta de lo que hacía un director de hotel, y es que hacía de todo. De todo. O sea, de todo. Claro. O sea, Hasta limpiar tiene que saber zapatitos mantenimiento, de niños ingeniería, hasta limpiar zapatos. Sí, sí. Tiene que saber servir. Ay, Tiene que tener la vocación de saber servir. Claro. Y esa es al final la profesión que tiene el director de hotel, ¿no? si hay esa complicidad con el equipo de trabajadores de un hotel, por todas las vicisitudes que se viven y por el afán de servicios de ofrecer eso, calidad, excelencia, incluso hasta compañía a veces, ¿no? Correcto, Conversación. correcto. ¿Qué decir también con los clientes? Porque también cuando los clientes se fidelizan y tú los vas viendo que se repiten vuelven, y sí, vuelven, vuelven. es lo mejor que puede pasar, ¿no? Desde luego, sí. Yo opino que hay un punto que es clave en un hotel, y coincidirán muchos directores de hotel conmigo, que es el desayuno. El desayuno, es El verdad. desayuno. El desayuno es el momento que, salvo que el cliente tenga prisa para coger un avión, Vale. es el momento en el que tú puedes fidelizar al cliente. En el momento en el que menos le molestas y en el que mejor le puedes fidelizar. Y es el mejor momento para escuchar los problemas que tiene el cliente. Claro. Es un lugar clave, ¿no? Y lo coges fresco, porque Lo no coges está fresco quemado. porque no está quemado. Claro, después del trajín del día. Correcto. Lo coges ahí Y con el ese es despertar. un lugar o un espacio en el que tú puedes interactuar con el cliente, incluso sentarte con él, ¿no? Como director,
y para preguntarle qué tal va y fidelizarlo, ¿no? Y a partir de ahí, oye, pues fidelizar a sus amigos, su familia, su empresa. Hay tantos perfiles de clientes, ¿verdad? Desde luego. Según también donde se encuentran los hoteles, ¿no? Porque a lo Correcto. mejor cada hotel, con su personalidad, con su ubicación, con su característica Tipología, y tipología, con su tipología. genera un tipo de cliente Totalmente. con un totalmente. perfil concreto, ¿no? Hay hoteles que venden sueño, hay hoteles que venden descanso. Sueño es aquel hotel corporativo donde el cliente está todo el día trabajando y vuelve al hotel porque necesita descansar. Hay que venden descanso, que aquellos que son vacacionales, hay de todo tipo, ¿no? Claro. Y otros que venden relax. Exacto, de todo. ¿Y qué fue lo que tuviste que vender con el hotel Málaga Palacio cuando por primera vez como profesional te dice Antonio Catalá a la Plaza de la Marina, principio del Parque Molina Lario, a ser director de el por entonces, y todavía sigue siéndolo en parte, uno de los hoteles más emblemáticos que tenemos en Málaga? ¿Cómo fue ese salto de Barcelona? Bueno, pues ese de Barcelona a Málaga, eso fue una sorpresa. Ahí hubo una rotación de directores de hotel, que el de meneo. Un meneo, exacto, el de Málaga fue a Canarias, el de Barcelona vino a Málaga y una de Madrid fue a Barcelona, ¿no? Y ahí, digamos que éramos los tres directores con más antigüedad o de más peso de la compañía, hubo una rotación. Y a mí, pues me tocó la lotería. Porque tú te acordarías de Estepona. Claro, digo, a mí, digo, Málaga, digo, perfecto, es que ¿Eh? mejor sitio. Entonces, dice, ¿por qué no me ofreció una bajada de sueldo? Si no, digo, ningún problema. Claro. Entonces, Málaga, aparte de ser el hotel emblemático de Málaga que es, estamos hablando de uno de los hoteles más bonitos, con mejor ubicación y con mejores habitaciones que hay en España. Ya no estamos hablando de categorías, no estamos hablando de estrellas, no estamos hablando de lujo, estamos hablando de situación. Sí, sí. Estar en un hotel como el Málaga Palacio, en el que tocas la torre de la catedral prácticamente con la mano, en el que por otro lado tienes esas vistas al puerto que son excepcionales, en un lateral tienes esa alcazaba que te guía hasta el castillo y por el otro lado tienes la ciudad. Estamos hablando de el hotel. Claro. Hay muchos hoteles en Málaga muy buenos, pero el Málaga Palacio es el que mejor situación tiene. O sea, y aparte de que cuando yo recordaba a los jóvenes cuando entré de director, que cuando hablaban de quedar en un sitio, siempre hablaban de quedar en la puerta del Málaga Palacio. Claro, era un sitio Las clave. pandillas ahí. Sí. Y el hotel, sorprendentemente, cuando yo entro o empiezo a trabajar en el Málaga Palacio, me encuentro una de las mejores plantillas de trabajadores que me he encontrado en toda mi vida hotelera. Porque con tu llegada aquí fue cuando se formaliza la compra del hotel a la familia. Un poquito antes. Un poquito antes. Esa compra se formaliza prácticamente año y medio antes de mi llegada. Entra un director de AC Hoteles y a ese director le sustituyo yo prácticamente al año o a los 8 meses, O sea, o año y medio. Todavía guardaba parte de la personalidad anterior del hotel. Correcto, lo que pasa es que ya he reformado, he renovado. Claro. Pero el personal era el mismo que ya había. O sea, un ¿Estaba personal... Gonzalo Fuentes? También Claro. estaba Gonzalo, compañero de, Claro. de trabajo. El secretario de comisiones. Totalmente, claro. totalmente. Y con Gonzalo también, hablando, reuniéndonos todas las semanas con él. Javier, ¿y había mucha puré? No, para nada, no. No digo lo de la puré porque es uno de los vocablos que se utilizan por parte de los camareros cuando en un gran hotel como el Málaga Palacio, pues viene la bulla, ¿no? ¡Qué puré! Sí, no, es un hotel que ha tenido siempre un personal excepcional. La plantilla de recepción es la mejor plantilla que yo me he encontrado. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero hay que decirlo. Y mira que tú venías de hoteles buenos. De hoteles muy buenos, pero aquí había una cohesión que era total, era algo increíble. Ya no era una cuestión de aptitud, sino era una cuestión de actitud. Ya. Era increíble cómo se desvivían por prestar un buen servicio al cliente, por agradar. O sea, ya había un equipo que era excepcional. De hecho, tenía fama en la compañía, ¿no? Ya en AC Hoteles, que en aquella época era la compañía hotelera con mayor ritmo de expansión
que había en España, estábamos abriendo Sí, un sí. hotel cada 12 días. Sí, sí, era impresionante. A mí me tocó hacer varias aperturas en Andalucía, Claro. y yo al final acabé siendo director de explotación de Andalucía Oriental. Bueno, pues yo no he encontrado una plantilla con tanta vocación de servicio como la que he encontrado en el Málaga Palacio. Las vueltas que da la vida, Javier, no solo por tu reencuentro con el caso de Estepona y Málaga, sino porque también estamos hablando de un hotel donde yo pues tuve una experiencia laboral, ¿no? Y lo cuento porque enriquece, creo, el momento, ¿no? Yo sí estaba pensando en estudiar periodismo. El periodismo en aquella época, Claro, ¿no? Trabajando claro. en el Málaga Palacio. Claro, claro, y era el verano anterior a mi incorporación en la Complutense. Y en casa pues no había lo suficiente, estaba becado, pero había que sacar más. Y gracias a un amigo que era recepcionista, José Manuel Garoz, amén, Sí. bueno, pues me dice, Paco, que hay una plaza de facturista para cubrir los 3 meses. Estaba el señor Cruces de director. Sí. Y todavía estaba doña Paquita, Paquita Portillo. que se ponía siempre en el vestíbulo, en un rinconcito del... En las escaleras, ¿no? En las Exacto. escaleras. Y allí ella controlaba, le daba vida y alma al hotel. Y gracias a aquella experiencia de facturista, con una cajita metálica y monedas, 3.000 pesetas llevaba para cambiar, pues aprendí y conocí el mundo de los hoteles. De los hoteles. Y todo lo que estás contando me suena como algo Como algo tuyo, ¿no? Como muy algo querido, de dentro, sí. muy querido, y donde me sirvió para madurar, ¿eh? Y para luego conocer el turismo como lo hemos ido conociendo poco a poco. Conociendo poco a poco, sí. Claro. ¿Cuántos años en el Málaga Palacio, amigo? Pues en el Málaga Palacio estoy desde el 2000 hasta el 2006, 6 años. 6 años eran de los De- periodos de más hecho, largos, ¿no? Fue uno de los periodos en hoteles, dentro de un hotel, el más largo que he Eso. tenido, sí. Y los 2 primeros años prácticamente los estuve viviendo dentro del hotel, Vale. hasta que al final pues encontré un piso y ya pude descansar de las noches del hotel. O ¿Tú sea, conocías Málaga al margen de Estepona de una manera? no lo conocía con tanta profundidad, ¿no? Málaga por entonces no era la ciudad de los museos. Correcto. No era la ciudad de la correcto, cultura. No había llegado todavía esa época de No había esplendor llegado el de- AVE, no estaba la Correcto. estación marítima. No estaba ni peatonalizado Larios. Exacto, se podía aparcar. Sí. No estaba ni peatonalizado Larios. De hecho, cuando llegué al hotel en el año 2000, a los 3 años fue cuando se peatonalizó. Estamos. O sea, Por tanto, no había llegado ese clave año 2003, aunque sí que durante el hotel el Picasso se inauguró, se peatonalizó Larios, cierto. se abrió el Palacio de Hubo Ferias un y antes y Congresos. después. Correcto. amigo, llegaste en el momento oportuno de ver el cambio, sobre De todo la de la ciudad, capital. sí. Porque ya la costa la conocía. Pero ¿quién iba a apostar por una ciudad como Málaga, que era la olvidada de la marca Totalmente. Costa del Sol, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y donde, bueno, el tema del turismo, Bueno, yo llegué en la época en la que llegaron las grandes cadenas a Málaga capital. es algo se decir, olían ya. las grandes cadenas. Entonces, aquí Málaga estaba fundamentalmente configurada por hoteles independientes, con propiedades independientes, hoteles pequeños, salvo el Hotel Guadalmar, los Es Paradores verdad. y el Trip Alameda. El resto de hoteles, como Casa era el Málaga Curro, Palacio, Casa Curro, no existían Astoria. hasta que se construyó el NH, Ay, te quiero. se cambió de manos el Málaga Palacio. Sí. Lo cogió Antonio Catalán y a partir de ahí empezaron, luego llegó Gallery Hoteles y empezaron las cadenas a posicionar sus establecimientos en la ciudad, ¿no? Claro. Y a partir de ahí llegó, de hecho me acuerdo que en nuestra época los hoteles independientes tenían miedo de la llegada de las grandes cadenas. Nosotros le decíamos todo lo contrario, Claro. es que el efecto va a ser totalmente contrario. Eso mismo que cuentas pasó cuando llegó el Corte Inglés a Málaga. Y Correcto. también ha llovido. Me acuerdo Que se va a cargar todo, que va a hundir todo. Y revolucionó la ciudad. Abrió la avenida Andalucía, que por entonces eran los callejones del Perchel. Correcto. Es decir, tiene que haber siempre una punta de lanza que sirva para dimensionar. Y para cambiar la percepción en origen de la ciudad, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Pero Y- tú te podías imaginar, Javier, que después de ese revulsivo que estás comentando, luego vino
bueno, pues el Hotel Miramar, el Gran Hotel Miramar, Correcto. que también ha marcado una etapa, y luego todo lo que ha venido después, Roommate, todo lo demás. Correcto. Que esta ciudad, esta capital, pueda seguir generando expectativas hoteleras. ¿Cómo es posible que se sigan en un mundo ya con tantas crisis, donde dice que el turismo ya no es sostenible, y nos llueven tantas noticias negativas de que vamos a morir de éxito, de que esto no hay Sí, quien lo sí, aguante más, y se siguen construyendo más y más hoteles en Málaga? Bueno, ¿A qué obedece? Pues Málaga obedece, primero es una ciudad que tiene un aeropuerto muy cercano, ¿Vale? con unas conexiones internacionales que pocos aeropuertos tienen, no sé, salvo aquellos que son de capitales de países. Una ciudad litoral con un puerto potente, esa remodelación del puerto ha ayudado también mucho a la ciudad a poder ser competitivo con otros puertos del Mediterráneo, y por eso la llegada de los cruceros. Y luego que los planes estratégicos de la ciudad han ayudado muchísimo a que si tú apuestas por la cultura, el resto no es que venga solo, pero Claro, que viene de forma complementada. por añadido. Y yo creo que ha sido esa una de las grandes claves, y el tema de la ciudad de los museos, una de las grandes claves del despegue de Málaga. Hay que tener en cuenta que Málaga, prácticamente desde el año 2012 hasta el 2017, ha sido la ciudad que turísticamente más ha crecido de España, y el doble que la segunda que más ha crecido. Muy fuerte el tema. O sea, ha crecido un 200% prácticamente en cuestión de 5 años. En número de hoteles, y en aquella época, hablo año 2000, que fue cuando yo llegué a Málaga, si había 20 hoteles, 16, 18 hoteles, ahora hay 73. ¿Y los que quedan? Y los que quedan, y luego pues el despegue final pues ya ha sido el Miramar, los 5 estrellas, el Posada, el Patio. Algo tú también has tenido que ver aquí, ¿no? Lo que pasa es que todavía no te tocó la parte de la gestión pública, ¿vale? Terminas en el Hotel Málaga Palacio y tú dices que ¿para qué me voy a ir más lejos? Te quedas por la zona, ¿no? Me quedo en Marbella, me voy a Marbella, me voy al Hotel Don Carlos de Marbella. Hotel Don Carlos. De Otro director. hotel buque insignia. Sí, muy buen hotel, un hotel con una infraestructura de los mejores y de los más competitivos de España. Claro. Hotel Don Carlos, bueno, aquello fue un reto importante, eso sí que es Fue un marrón bueno. un gran bicho, un gran bicho. Vale. Un gran hotel. Un gran ¿Qué pasa? hotel. Un reto, ¿no? Un reto. Bueno, yo ya llevaba 6 años en el Málaga Palacio. Se ¿Tu tío entiende que estabas? después de 6 años tiene que venir alguien a sustituirte, porque Es que si no se acomoda necesita, correcto, Claro. necesita Revulsivo. una nueva dimensión, una nueva Siempre creatividad. ocurre. Y más el hotel. en actividades tan dinámicas como la de dirigir un hotel. Correcto, Claro. correcto. Lo mismo que de vez en cuando hay que blanquear y hay que reponer y hay que pintar, pues lo Totalmente. mismo, el equipo de dirección tiene que renovarse. Totalmente. Y entonces llegas al Hotel Don Carlos, que aquí estamos hablando ya de un 5 estrellas, pero con una infraestructura que es un tren de mercancías, ¿no? Y Marbella. Y Marbella, además. Ah, amigo, Entonces, claro. donde la competitividad de 5 estrellas es importante, ¿no? Y es grande, ¿no? Pero hablamos de un hotel con unas dimensiones que son muy diferenciales al resto de hoteles que tú te puedas encontrar Muy singular. normalmente en destinos, ¿no? Estamos hablando de un hotel con club de tenis, con club de playa, con un beach club, con una zona náutica, con un Nikki Beach, porque nos tocaba también el Nikki Beach Anda ahí. en su administración. Con el Hotel Don Carlos, que no era de una gran dimensión, pero sí con 5 restaurantes, con 6 bares, con 2 cafeterías, Claro. con un centro de convenciones. Lo había construido Hilton, ¿no? Si no me equivoco. Lo había construido Hilton. Claro. ¿no? Aquello O sea, que fue ya un tiene un proyecto de sello. 11 torres, pero Eso solo es. se construyeron 2. Fíjate. La del Don Carlos y la de al lado. Exacto. Marinas del Mediterráneo. ¿Y allí qué tal? Bien, ¿no? Allí muy bien, un hotel Marbella, excepcional. te con pone al Marbella, lado. te pone al Tan Pero al yo lado, no tan- salía del hotel. Yo Un no momento, salía pero del- tan al lado que luego te fuiste a Estepona. Correcto, sí, eso vino después del Don Carlos, la época del Don Carlos, que fue Sí. muy intensa. Yo estaba prácticamente a las 7:30 de la mañana, Arriba. me iba a las 11 de la noche del hotel, o sea, y me voy al Hotel Selenza, que es un hotel, bueno, con un hotel muy singular, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando del hotel
con el centro de talasoterapia, que es el top de los spas más grande de Andalucía, ¿no? Qué bueno. Y situado, bueno, entre Marbella y Estepona. Un servicio de primer nivel. Muy buen servicio, un 4 estrellas, pero con un centro de talasoterapia de Eso le da, primerísimo nivel. claro, De primerísimo nivel. una categoría estupenda. Teníamos allí una aparatología a nivel. Aquí tuve que aprender salud y belleza, pero vamos. Era lo que se iba imponiendo. Era lo que se iba imponiendo, efectivamente. Y además Claro. teníamos centro médico. Fíjate. O sea, yo tenía, como director general del hotel, tenía un director médico. Y aquí tuve que aprender a marcha ponerte forzada las pilas. lo que es la instalación de una instalación sanitaria, Sí, sí, sí. con centro de salud y con agua de mar, con una toma de captación y de rechazo en profundidad en el mar, ¿no? Que es una instalación muy complicada, ¿no? Claro, claro. Pero un hotel muy bonito también y muy cercano. competitivo. Muy competitivo. Pero hay una llamada, ¿no? Pues sí, ahí me llama Damián Caneda, Ahí va. concejal de Turismo, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, y en la época, y me llama Damián para llevar turismo de la ciudad de Málaga, como director general de turismo. Ahí, de repente, me llega la oportunidad de la función pública, ¿no? Aquí quizás habría a lo mejor un factor sorpresa mayor, mucho mayor, mucho mayor. que el de Antonio Catalá. Desde luego. Porque tú tenías algún conocimiento de Damián, bueno, pues de haber estado en el hotel como director del Málaga Palacio alguna vez. Yo a Damián no lo conocía Ni eso. cuando me fichó. Y te llama y te dice, quiero que seas director del área de turismo del Ayuntamiento de Correcto, a Málaga. mí me llama, me ¿Qué dice, año mira, a fue? mí me da igual de qué partido seas, si Vale. seas verde, azul, amarillo, Me han hablado muy rojo. bien de ti. Lo que quiero, bueno, él tenía una gama ¿Él sabía ya de qué currículum iba? encima y prácticamente ¿En qué año? me eligió. Esto fue en el año 2012. 2012. 2012. 2012. Entré en la época de mayor expansión a nivel turístico. Ya había estado Arturo Bernal en el área. claro. Yo creo que él hizo muy buena gestión Claro. desde el punto de vista de coordinar o de organizar internamente el área de turismo, que venía de una época anterior. Claro. Y me toca continuar eso y darle la proyección internacional a la ciudad. Pero amigo, tú, con el apoyo del señor alcalde. normal, pero tú venías de lo privado, de lo empresarial. Tú lo público, No lo había tocado nunca, ¿no? pero tenías un bagaje, una experiencia y sobre todo un haber visto lugares como Canarias, como Baleares, como Barcelona, el modelo de Barcelona, Correcto. que podría servir a la hora de hacer un diseño o un desarrollo del modelo que luego poco a poco se fue implantando en Málaga. Totalmente. De hecho, yo creo que toda mi experiencia a nivel hotelera, a nivel de viajes, Ahí se volcó. y además en destinos competitivos, no solo hacia la Costa del Sol, sino, como tú has dicho, a la ciudad de Málaga, haber trabajado en Madrid, Claro. haber trabajado en Barcelona, me daba una ventaja para tener, digamos, una percepción de lo que podía necesitar Málaga para poder catapultarse más a nivel turístico. ¿Y cuántos años como director? En el Ayuntamiento de Málaga, pues 7 años y medio, Y ahí están los en hechos. total. La verdad que es bien. Y ahí está el trabajo. Fue muy bien. Un equipazo. Muy bien. Teníamos el equipo que todavía sigue, que es muy buen equipo de trabajo, de promoción. Lo que único que había era que reordenar y presentar los primeros planes estratégicos específicos de turismo de la ciudad y reordenar la promoción para tener un posicionamiento internacional mucho mejor de la ciudad. De hecho, pasamos a tener prácticamente un 50% de turismo nacional a solo un 30 y un 70 de internacional. O sea, le dimos, yo creo que aquí hubo una consecución de factores como la proyección del aeropuerto de Málaga, la apertura de la segunda pista, un aeropuerto no saturado, infraestructuras de la ciudad, el puerto que unido a la ciudad de los museos te daba una mayor competitividad y para nosotros era mucho más fácil promocionar un destino que estaba construido y diseñado precisamente para ser mucho más competitivo en Europa. Qué bueno, sobre todo para tu orgullo personal. Es decir, hemos colaborado en que la imagen de Málaga y evidentemente también de la Costa del Sol, porque era curioso, y es curioso lo que ocurre. Ante Málaga se veía, pues no sé, compensada por la Costa del Sol. Como y un ahora complemento. Exacto, y ahora es la Costa del Sol la que se ve compensada. Compensada con Málaga, correcto. Sí. Y han confluido.
Totalmente. Y se han potenciado. Y en Málaga no hay desestacionalización. Nada, absolutamente o prácticamente nada, muy baja, muy baja. Hay que tener en cuenta que es un destino humano, pero como tú dices, se han complementado muy bien. Claro. Y yo creo que ahora una a otra le ha dado mucha más potencia. Totalmente. Y ambas unidas son imbatibles. Totalmente. Son imbatibles. Se acaba el periodo de lo público, porque todo empieza y todo acaba, pero tú tienes carreté para dar y tomar. Y después de un periodo de tránsito, porque también uno tiene que levantar el pie, ¿no? También. Bueno, la familia, ¿no? Tienes un hijo de 10 años, si no me equivoco. Correcto, malagueño. Malagueño, Santiago, todo, te casaste con Catrín, ¿no? También hay que decirlo, buscaste el momento. Sí, el momento adecuado. Claro. Tanto trabajo. Mi mujer se vino a vivir a Málaga. Esa es otra. Por yo fin, ya hay menos yo le kilómetros. hablaba de Málaga, no le hablaba de mí, digo, mira, vente que más que aquí se está muy bien. Y Claro. al final se vino a vivir a Málaga, ella que vivía en Madrid. Aunque no es originaria de Madrid, pero sí al final sí vino a vivir a Málaga en la última etapa del Málaga Palacio. ¿Y quién te iba a decir de nuevo con la frase que volverías de nuevo al sector hotelero, pero ya desde una asociación profesional, desde el mundo empresarial como es AECOS, en la última junta directiva con Pepe Luque como presidente, y tú ocupando la responsabilidad de ser vicepresidente primero ejecutivo, ¿no? Correcto. Bueno, eso ha sido uno de los mayores orgullos profesionales que me ha dado la vida, ¿no? La vida, yo me considero una persona privilegiada, ¿no? Yo no es que sea muy bueno, es que he tenido la suerte y el privilegio de estar ahí en el momento en el que se me necesitaba. Pero hay que estar. Hay que estar. Claro. Y ha sido uno de los grandes orgullos profesionales poder haber entrado en la asociación hotelera y ayudar a todo aquel que está trabajando en lo que yo he trabajado anteriormente, ¿no? Yo creo que es un reto, de hecho estamos todavía con muchos cambios y tenemos que cambiar muchas cosas más. Claro. y buscar incluso más unión en el sector para ser más fuertes, ¿no? Para ser más influyentes, ¿no? Y sobre todo ante los tiempos tan inciertos en los que nos encontramos, porque antes podías planificar, antes podías más o menos otear el horizonte y saber por dónde iban a venir los tiros, pero es que ahora ¿cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? Después del COVID, después de la crisis económica, después de tantas convulsiones, y esta industria flota. Totalmente. Bueno, la verdad que ya lo dice el lema de la OMT, repensar el turismo, ¿no? Exacto. Hemos venido, nos ha pasado una cosa que nadie hubiera pensado. Cualquiera que le hubieses contado que hubiesen cerrado todos los hoteles, no se lo hubiera creído, jamás se lo hubiera creído. Yo creo que ese ha sido un antes y un después del sector turístico, donde ya tenemos que pensar en otras cuestiones más allá de nuestro día a día, de servir mejor a los clientes, sino en asuntos donde ya hoy en día se le da mucho más importancia. Yo sé que se lleva hablando muchos años de digitalización, de economía circular, de sostenibilidad, pero que se lleva hablando muchos años de forma muy superficial o muy ligera. Sí. Ya hay que profundizar en estos temas, ya hay que trabajar en estos temas con mucha mayor profundidad y dar valor al sector hotelero y a lo que es trabajar en el sector hotelero, a la profesión, a la educación para el sector hotelero, a la formación, y eso es lo que nos toca ahora desde la asociación. Ahora más que nunca hay que revisarse. Totalmente. Y no creerse que lo que antes valía a lo mejor va a seguir valiendo, sí o no. Todo Totalmente. hay que ponerlo en el tubo de ensayo. Hay que cuestionárselo, sí. Entonces, yo creo que ahora todo va a derivar en algo mucho más profundista en temas que hoy en día que son los que interesan en la actividad turística, ¿no? Pero no solo desde el ámbito hotelero, ¿no? Sino también desde el ámbito de la gestión de los destinos. Hay que pensar qué es lo que tenemos, cómo lo hacemos, marcar estrategias bien claras para saber qué es lo que buscamos. Hay que evitar en todo lo posible esa turismofobia, Claro. gestionando muy bien los destinos.
O sea, haciéndolo con inteligencia, utilizando las herramientas adecuadas, y en eso que es en lo que desde AECOS nos toca pedirle a la administración pública, ¿no? Claro, 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 claro. Yo estaba en ese lado y entiendo... Tú estás en los dos lados. En los dos lados, ¿no? Y además, tarde o temprano es que lo van a tener que hacer. O sea, yo creo que hay muchas asignaturas pendientes. Qué bueno. Sobre las que trabajar desde el punto de vista de la gestión turística de los destinos, Sí, sí. no solo para no agotar recursos, sino para hacerlo de forma eficiente y eficaz, sin hablar de números. No queremos más turistas, ni más, sino los que más gasten, los que más impacten, los que más dejen en el residente. Claro. Y ahí es donde tiene que derivar, y eso es lo que tenemos que trabajar desde AECOS, tanto con nuestros hoteles como con la oferta.